todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y hoy vamos a arrancar nuestro programa de Más Negocios. Ya están en los estudios nuestros invitados, Pedro Manuel Pereval, y también está Edgar Lara, con quien vamos a platicar acerca de la historia de Pedro respecto a este chico que pues de manera autodidacta aprendió a hablar múltiples idiomas y ahora pues la oportunidad que siempre había buscado pues están abriéndose esas puertas, ya que se preparó, ya que hizo lo que tenía que hacer para estar listo a la hora de pues arrancar en estos nuevos proyectos. Así que de eso vamos a platicar. Usted se recuerda que salió un video de un chico, de un guardia privado que pues habla varios idiomas, y este video pues le dio la vuelta pues casi que a todo el mundo, sino buena parte de América Latina y América, y entonces pues a raíz de esto pues muchas cosas están cambiando para Pedro. De eso vamos a platicar con él, vamos a conocer su historia. Si ustedes tienen preguntas, pues con mucho gusto son bienvenidas. ¿Y qué le parece si arrancamos en nuestro segmento de Llave Maestra? Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, y quiero contarles hoy de algunas opciones, que les voy a hablar de algunas opciones de libros. Y yo no sé si ustedes tienen algunas, pero por ejemplo me llamaron la atención algunas que menciona este artículo. Como les he dicho, si ustedes quieren este artículo, con mucho gusto se los mando. Solo mándenme un inbox a mi cuenta en Facebook, MDA30, MD de María Dolores Arias, MDA30. Ahí con mucho gusto les mando los enlaces, este enlace para este artículo, en el cual pues habla acerca de 8 libros que deberías tener si eres emprendedor. Uno de ellos, que es muy interesante, es el de iniciar empresas con $100. Todos estos están en inglés, pero deben haber sus versiones en español en algunos de ellos. Y este es el libro de $100 Startup by Chris Guillebeau, y él lo que habla es acerca de o genera como un mapeo del camino de un emprendedor y cómo transformarte de una persona con una pasión, cómo pasar de ser una persona que tiene una pasión a una persona con un negocio o con ingresos sostenibles basados en esa pasión. Básicamente, cómo monetizar esa pasión. Y lo que hace Chris, pues toma 50 casos interesantes de estudio de emprendedores que han creado negocios sostenibles con pues muy poco dinero de inicio, casi que llegando a los $100 o menos, y cómo lo han hecho. Obviamente pues esto lo vamos a tropicalizar a nuestro país, pero aquí hay muchas ideas que te podrían ayudar a cómo convertir esa pasión en algo sostenible, con ingresos sostenibles. Otro libro que me gustaría recomendarte es este libro de Crushing It. Este es de Gary Vaynerchuk. Y él lo que habla es acerca de las redes y cómo utilizar y cómo hacer un branding, que es muy importante, cómo construir esa marca, y lo haces a través de las redes sociales y la construcción de marca. Cómo usar las redes sociales para construir esa marca. Este es muy interesante, así que si estás pensando cómo crear tu marca, pues este libro te puede interesar. Otro libro muy interesante que pocas veces se habla de este tema, porque por lo general cuando se habla de emprendedores se habla de estas personas extrovertidas, pero ¿qué pasa con aquellos que son introvertidos y cómo logran generar ese emprendimiento? ¿Cómo ser un emprendedor introvertido? Pues este es el libro de el emprendedor introvertido de Beth Bulow, quien habla acerca de cómo manejar y cómo aprender a sacar lo mejor de tu personalidad para ayudarte a que hables un poco más, a que tengas un mentor que te ayude a lograr tus objetivos. Y lo que hace Beth en este libro es entender cómo los introvertidos se sienten, las creencias que los harían en unos fabulosos emprendedores. Así que
el hecho de ser introvertido no quiere decir que todo está perdido en el emprendimiento. Y aquí te explica por qué. Y por otro lado, pues otro de los temas muy interesantes es que si tú estás con problemas de flujo de caja, este libro, El poder de estar quebrado, El poder de la quiebra, que escribió Damon John. Damon John es uno de los que ustedes ven, un moreno, una persona morena calva que sale en el Shark Tank, en el tanque de tiburones, y él escribió este libro acerca de cuáles son esas enseñanzas y cuáles son las cosas que tú puedes aprender cuando estás quebrado, y cómo iniciar un negocio cuando estás casi que sobrepasado, sobredimensionado, agobiado por alguna quiebra, y aquí te explica qué es lo que puedes aprender y sacar de ganancia o de ganancias en cuanto a conocimiento de esta quiebra y cómo salir adelante. Así que estas son algunas de las recomendaciones que tengo para ti acerca de los libros. Cuéntame cuáles son los libros que tú recomiendas. Hay un libro también muy interesante que se llama El desafío de Starbucks. Ese también es un libro que te puede servir mucho, ya que te habla y es interesante porque si ustedes no lo saben, bueno, Starbucks antes de que fuera financiado recibió muchísimas rechazos diciéndole que su proyecto no era viable, que su proyecto no iba a servir y que entonces pues estaban fuera, como dicen algunos inversionistas, y cómo fue creando ese desafío y esa cultura. Hay otro libro también muy interesante que habla acerca de que escribió Jack Welch. Jack Welch fue uno de un CEO de una de las empresas más grandes que existe en América, que es General Electric, y cómo él fue haciendo y generando una cultura alrededor de buscar la forma de primero hacer que los equipos funcionaran. Hubo reducción de equipos y cómo él logra generar esa cultura, y el libro se llama Winning. Así que este es un libro muy, muy interesante. Y bueno, gracias a todos aquellos quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, sigamos compartiéndola. Y vamos a ir al corte. Herbert, si quieres tener este libro, con mucho gusto, solo mándame un inbox a mi cuenta MDA30, esto en mi página en Facebook, mándame un inbox y con mucho gusto te mando el link de estos libros que están, e incluso tienen el link para buscarlos y ver más la reseña de estos. Así que con mucho gusto te lo mando y le mando a todos aquellos que quieren leer sobre estos temas. Y vamos a ir al corte, y cuando regresemos vamos a platicar con Edgar Lara y con Pedro Peveral Pérez, con quien vamos a hablar acerca de esta historia de Pedro, de cómo es que Edgar lo graba, por qué lo graba, cómo se da a conocer, y vamos a platicar con Pedro de cuáles son sus sueños, cómo es que se mete a estudiar, cómo es que logra dominar tantos idiomas, que nos pase cuál es el secreto de esto y qué es lo que sigue. Así que si tienes preguntas, con muchísimo gusto mándalas, y también pues aquí las estaremos comentando y las estaremos respondiendo. Vamos a ir al corte, regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITCAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Te compartimos un consejo práctico para que uses eficientemente la energía. Utiliza papel aluminio para planchar fácilmente la ropa. Cubre la tabla de planchado con papel aluminio, con la cara brillante hacia arriba, y coloca encima una tela fina. Así plancharás ambos lados de la prenda al mismo tiempo. La energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. Es un consejo de EXA. Vivamos con energía. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la mina me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia.
Queremos trabajar, solo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. Acemis. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosL. Agréganos. Quiero aprovechar para invitarlos a la San Martín. Ahí hay innovación, pasión y buen servicio y sobre todo muy buena comida. Y usted puede aprovechar pasando a la San Martín. Ahorita que va de camino a casa, pase por la San Martín, disfrute. Tienen pizzas, tienen la ensalada Santa Fe, la que a mí me encanta, es Santa Fe del Mar. Y también puede aprovechar para pasar por el pan o pasar por un buen pedazo de pastel disfrutando de la San Martín. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. También a quienes ya nos mandan saludos a través de nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Y ya están en los estudios nuestros invitados, Edgar Lara y Pedro Manuel Pereval Pérez, con quien vamos a platicar acerca de esta historia que pues le ha dado mucho de qué hablar, ha generado mucha expectativa y mucha admiración hacia Pedro. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias a Dios, excelente. Perfecto. Edgar. Buenas noches a todos. Edgar, por ti se da a conocer esta historia, eres el que la hace, la transmite y la hace que muchas personas nos enteremos, me incluyo entre ellas. ¿Y cómo es que surge esta idea o cómo es que te das cuenta que hay una persona como Pedro con todas estas habilidades? Bueno, sucedió hace un par de semanas. Yo fui a ver cómo iba un carro que tengo en el taller donde Pedro trabaja. Yo había visto varias veces a Pedro escribiendo en un cuaderno mientras estaba en sus labores y pensé que, como muchos guardias de seguridad, anotaba quién entra, quién sale, a qué horas llega, etc. Pero cuando salí del taller me di cuenta que Pedro estaba hablando en inglés con muy buen acento. Entonces me volteé y lo felicité con un gesto, porque él estaba ocupado practicando su pronunciación, ahora lo sé. Y ahí es donde él me dice, es que yo hablo varios idiomas, a mí me gustan los idiomas. Y cuando le pregunté cuáles hablaba, que yo esperaba 2, 3 idiomas a lo sumo, porque conozco gente que por haber trabajado en Nueva York o por haber estado en otro país, pues me sorprendo cuando Pedro comienza a hablar con toda fluidez en N idiomas, y varios de ellos pues yo no los entiendo, pero uno puede distinguir más o menos el francés o el alemán. Mis hijas hablan alemán. Entonces ahí fue donde le dije, mira, Pedro, ya me he ido al carro de regreso. Me volví y le dije, podemos grabar esto, porque creo que alguien más debería ver lo que vos haces. Y me dijo, sí, claro que sí. La segunda toma fue la que funcionó. La primera alguien nos interrumpió. Y esa segunda toma fue la que todos vieron al aire y que afortunadamente pues sirvió para que Pedro se diera a conocer y que tuviera una mejor oportunidad, y sobre todo que sirviera de inspiración para tantos guatemaltecos que han conocido su historia. Y entonces cuando tú lo grabas, lo que piensas es, bueno, esto lo debe conocer más gente. Sí, no pensé que tanta. No pensaste que tanta ni cuáles serían esos cambios. Ahora, en este punto, dijiste, ¿será que Pedro habla todos esos idiomas o se lo aprendió de memoria? No pensé que se lo aprendiera de memoria, porque cuando comenzamos a conversar, vi el cuaderno en donde él estaba escribiendo en más de un idioma, textos largos. Recordé que lo había visto escribir a mano alzada varios idiomas. Además, él estuvo hablando una línea continua, cambiando de idioma. Fue en la grabación cuando él ya repetía más o menos un mensaje parecido, pero no era idéntico. Claro. Entonces, aun cuando se lo hubiera aprendido lo mismo, igual seguía siendo bastante impresionante.
pero noté que era un conocimiento genuino, que no estaba... Y al final uno se sorprende porque uno no te esperas esto en un taller. Así y es. menos de un guardia de seguridad. Con su arma. Con su arma. En las manos. En las manos. Y Pedro, cuéntame, ¿cómo es que surge esta deseos de aprender idiomas? Cuéntame, ¿dónde naciste, dónde creciste y de dónde te surge la idea de aprender otros idiomas? Claro que sí, pues la idea fue hace cuando tenía 15 años, ¿verdad? Que yo soy originario del departamento de Quiché. Yo soy de un cantón que se llama Chepol, Chichicastenango. Bueno, el amor por los idiomas empezó de los 15 años, cuando yo estaba en quinto primaria. Me acuerdo que lo primero que yo aprendí fueron frases comunes, saludos comunes, introducciones. Al pasar los días, las semanas, los meses, pues me fui interesando más en el idioma inglés. Pues compré un diccionario que se llama William Bantams. Empecé a estudiarlo, a leerlo, hacía mis traducciones y los fines de semana pues me iba a la antigua Guatemala. Y también me iba a Chichicastenango, me iba a Panajachel, también ahí en el mercado en Chupol, porque también eran muchos gringos ahí, ¿verdad? Entonces me ponía a practicar y pues fue algo que realmente desde los 15 años empezó. Tú empezaste a los 15 años a practicar entonces el idioma inglés y fue con un diccionario. Exacto, un diccionario. ¿Y tenías idea, Pedro, cómo empezar o solo dijiste voy a empezar con la A y de ahí sigo con la B? ¿O cómo fue que dijiste voy a empezar? Mire, en primer lugar, pues que en ese tiempo, pues yo creo que todavía los hay, ¿va? Los libros, los folletos de a 5 quetzales. Esos son los más famosos, me acuerdo yo, que mi papá nos compraba y yo pues los agarraba y empezaba a leer. Como en ese tiempo mi hermano, el que está ahora en Canadá, pues él llevaba ese curso. Y yo lo leía y le decía, pero ¿qué dice aquí? Que no entiendo, ¿va? O sea, ¿qué quiere decir esto? Él me decía, es inglés. Y como uno de pueblo, y me dice, un domingo llegaron los gringos, ¿va? Y me dice, ellos hablan ese idioma. Y yo me quedé así sorprendido, son ellos. Entonces yo, desde ahí fue cuando también me entró un deseo, pero así enorme de aprender el idioma, ¿verdad? Dije yo, bueno, primero Dios voy a aprender este idioma. Pues gracias a Dios, pues al pasar los días, pues compré los folletos y yo me empecé a profundizar en el idioma. Y empezaste con un cuaderno, empezar a traducir lo que estaba en ese folleto. Claro que sí, solo porque en este folleto viene español, inglés y la escritura. O sea, pronunciación, el español y la escritura en inglés. ¿Y cómo hacías con la pronunciación, Pedro? Mire, pues lo que yo hacía era estudiar ese folleto, luego de ello irme con los gringos. Ok. Yo iba con los gringos y ¿qué es lo que les decía a los gringos? Miren, disculpen que yo estoy estudiando inglés. Entonces vengo a sacar práctica. Entonces yo necesito que ustedes me digan si estoy diciéndolo bien o estoy diciéndolo mal. Yo necesito que me corrijan. Y los gringos me decían, claro que sí. Yo me acuerdo que yo me encontré una gringa, iba con sus maletas, ¿verdad? Y le digo yo, mire, disculpe, ¿le puedo ayudar? Y ella me quedó mirando así algo asustada, porque ¿cómo eso? Entonces me dice, ¿tú hablas inglés? Estoy estudiando. Muy bien, me dijo ella. Pero esto no se dice así, me dijo, se dice así. Entonces yo le dije, mejor corríjame ahorita, que nomás después voy a dar vergüenza. Y gracias a Dios, pues, que tanto de las prácticas, de las lecturas, lo que me profundicé en el idioma, pues, gracias a Dios, poco a poco fui comprendiendo. O sea que tú lo que hiciste fue empezaste a abordar, a hablar con las personas que sabías que hablaban inglés y les explicabas que estabas aprendiendo y que querías que te corrigieran. ¿No te daba, algunos dirían, uy, qué pena decirles eso o acercarme y si me dicen que no, ¿qué pensabas tú? ¿Tú nunca pensaste en eso, Pedro? Bueno, claro que sí, muchas veces vino a mi mente decir, wow, ¿qué me van a decir? ¿Va? ¿Será que me van a regañar o me van a ver con qué gesto? No, al contrario, yo lo que dije, bueno, primero Dios, yo iba con ese deseo, así como comúnmente decimos, ardiente de aprender el idioma. Yo estaba sediento, hambriento de aprender el idioma. Y me acuerdo que yo lo que hacía era esperar a los buses de turismo, ¿verdad? Que como cargan su guía, yo me ponía a hablar con los guías y me decían que yo estoy estudiando inglés y vengo a sacar prácticas. Y ellos me decían, wow, ¿estás sacando? Sí. Bueno. Entonces lo que me decían es, bueno, nosotros te vamos a dejar tantas personas y hablar con ellos. Yo venía, sacaba mi cuaderno, porque tenía mi cuaderno y mi amigo aquí es testigo, yo tengo mi cuaderno y todavía lo sigo teniendo.
Pues llevaba anotado y decía, mire, fíjese que yo estoy haciendo esto, no sé si está bien. Y fue cuando me decían, no, esto no se escribe así, me lo corregía. Yo le dije, muchas gracias. Prefiero que me corrijas ahorita y no después meter las patitas. Y entonces así era como te corregían. O sea, no es que tuvieras realmente un maestro, sino con los folletos y después ibas a practicarlo. Claro que sí, así fue mi aprendizaje, pero ahí sí que mucha la ayuda de Dios, gracias, va, porque Él fue el que me permitió todo esto. Ahora, Pedro, tú cuando en tu casa tú hablabas quiché. Así es. Y ¿Quiché? ahí y en la escuela aprendiste español. No, ¿O en la esto fue también lo contrario. Mi mamá es de Baja Verapaz y mi papá Ajá. es de Quiché. Lo Ok. que cuando nosotros éramos pequeños, en la escuela aprendimos el Quiché. En la escuela aprendiste el quiché y en tu casa español. Exactamente. Después descubriste que había otro idioma que era inglés. Exacto. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender inglés? Mire, pues el idioma en sí, para hablarlo como mi amigo Lara lo ha dicho, pues 6 años. 6 años. 4 años gramática y 2 años para fluidez. Y durante estos años, ¿y cómo sabías? O sea, con los folletos te ibas guiando. Exactamente, con los folletos. Y te dabas cuenta que poco a poco ibas entendiendo más. Me imagino que en algún momento alguna canción la entendías. Exactamente. Hasta la cantaste en algún momento. Sí, había una canción que yo escuchaba antes que decía More Than Word, que dice más que palabras, More Than Word. Y yo me ponía a escuchar esa canción y como por la guitarra que lleva el ritmo decía yo, wow. Pero yo lo que a mí me interesaba es lo que decía la canción, o sea, entender la canción. Porque yo me acuerdo que cuando terminé ese folleto, ¿verdad? Lo que yo hacía era agarrar mi diccionario y en la mesa ponía mi montón de libros que tengo en la casa, que tengo bastantes libros de inglés y de la gramática, ¿verdad? Los ponía en la mesa y lo que hacía yo, como le digo a muchos jóvenes, a muchas señoritas que me dicen que están estudiando inglés, yo lo que digo es esto, encerrarse en el mundo del idioma y no pensar nada en español. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando en español, no estoy hablando en otro idioma, pero estoy diciendo todo en español. Estoy pensando en español. Es lo mismo en un idioma. Tienes que encerrarte en ese mundo. O sea, yo digo, pues, ¿cómo se dirá esto? ¿Cómo diré esto? ¿Cómo se pronunciará esto? ¿Cómo podré subirme a esto? Es lo que hacía yo. Y tú lo que hacías es lo que comúnmente llamamos era cambiar el switch y pasabas a modo inglés. Exactamente, cambiaba mi mundo hispano por el inglés. Y entonces empezabas a pensar en inglés. Exactamente, todo lo que yo veía lo veía en inglés. Lamp, drive, morning, house, home, persons, people, dad, mom. Y así, me empezaba yo a visualizar las cosas en ese idioma. Y después empezaste a conectar todas estas palabras y después a ver cómo se unían gramaticalmente. Exactamente. Yo lo que hacía, mira, pues después de haber leído folletos, como ya más después, pues yo me fui profundizando en ese tema. Yo empecé a ver, por ejemplo, el presente, pasado y futuro. Empecé a ver la gramática, por ejemplo, la, lo, las, aquellos, no, todo eso, ¿verdad? Entonces, yo lo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer aquí? Yo empecé a usar mi mente, empecé a trabajar mi mente. Y yo lo que hacía era mirar muchas películas en inglés, pero subtituladas en español en ese tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo lo que hacía era escuchar, poner atención en inglés y los ojos en la tele. ¿A qué me refiero? No leías. No leías. Tú decías, voy a ver qué entiendo. Exactamente, eso es lo que yo hacía. Y con el pasar de los 2 años después, yo ya iba a la antigua de nuevo, ya me tiraba a hablar con ellos y ellos me decían, mira, que se dice así, se decía, ok, yo prefiero que me corrijan. ¿Y en qué momento, Pedro, dices... Ok, ya vamos a ir al corte y cuando regresemos cuéntame, porque el inglés fue pues no el primero, porque sería el tercer idioma que estarías hablando. ¿Y en qué momento dijiste, pues yo ya estoy ducho, ya estoy pilas para el inglés? ¿Y cuál sigue? ¿Y por qué elegiste ese idioma? Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a seguir platicando con Pedro y vamos a conocer su historia de éxito. Más negocios. El primer programa de negocios en la radio. Preguntas, comentarios en Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC.
En mayo, prepara tus tenis y ven con tu familia a conocer la nueva Pista Mondo en la carrera Cementos Progreso. Inscríbete, disfruta de esta primera edición y corre por una causa. Los fondos recaudados serán a beneficio del Centro del Adulto Mayor San Jerónimo Emiliani de la Zona 6. Recuerda, 6 de mayo, 8 de la mañana, Estadio Cementos Progreso. Inscríbete en sportsandmarketing.com o en las agencias del BAM y Banco Industrial. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Se han visto muchos casos donde la gente pues copia el modelo de negocio y después ya no pasa nada. Pues entonces uno, antes de entrar a soltar información, uno debe asegurarse de tener un acuerdo de confidencialidad con cláusulas de penalización que sean bastante severas, porque si no tiene que tener mucho cuidado con eso. Rocío Pinto en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. Gracias a... vamos a ver, Vladimir Ventura, buenas noches, saludos. Nos dice Corsi Anfio, buenas noches, MD, bonito programa. También nos dice Aura Pérez, nos manda saludos. Donaldo, saludos aquí desde San Raimundo, saludos. También a, quiero ver, Salvador Orellana, felicitaciones María Dolores, excelente programa. Y nos dice qué gran ejemplo el de Pedro para todos los guatemaltecos. Carlos Figueroa también nos manda saludos. Derek Flores, Auri Pérez, felicitaciones y que siga adelante. También Karina, que se une con nosotros a la transmisión. Omar nos dice, Edgar, saludos, te mandan saludos de parte de Omar Marchena. Rudy Marchena, muchos te admiramos. Derek Flores, felicidades, qué gran ejemplo. Nos preguntan si te están pagando para venir a estos programas. Todos los llevan a sus programas para que dé su testimonio, pero él tiene necesidades personales y familiares que cubrir. Que Dios lo guarde. Esto es lo que dice Pati Marroquín. Derek Flores dice, gran invitado, bendiciones. Sofía también dice, ojalá más guatemaltecos siguieran su ejemplo. Carlos Figueroa nos manda saludos. Britna Ordóñez también. Y Francisco Camey, que se unió a la transmisión. Y Carlos López, saludos. Y te preguntan si te están pagando para presentarte en los programas. Claro que sí, la mayoría de los programas sí, me han pagado. ¿Te han pagado? Sí, me han pagado. Perfecto. Inclusive el domingo tuve una entrevista en Izabal, pues me pagaron. ¿Te pagaron? ¿Y fuiste a Izabal? Sí, fui a Izabal. ¿Y ya conocías? Pues anteriormente había ido, solo por motivo del trabajo, ¿verdad? Ajá. Pero esa oportunidad que tuve el domingo, pues jamás la voy a olvidar. Creo que no la primera ni la última, ni la que tenemos. ¿Fue diferente? Fue diferente, fue como un tour. ¿Por qué fue diferente? Porque fue un tour. En primer lugar, pues que pude conocer más personas, compartir consejos para los jóvenes, que también esa es mi motivación, ¿verdad? Ese es mi anhelo, compartir, darle ánimos a los que están estudiando, a que no desmayen, ¿verdad? También pude conocer nuevos lugares, por ejemplo, yo no conocía el mar, pero ya lo fui a conocer. Y te encantó. Obviamente que sí. ¿Cómo decides, Pedro, cuando dices, ya aprendí y ahora voy a estudiar otro idioma? ¿Y cuál fue el idioma que elegiste? Claro que sí. Después de haber terminado de estudiar el inglés, pues yo decidí empezar con el idioma italiano. Italiano. ¿En qué momento dices, yo ya estoy listo, ya sé inglés y ahora voy con el italiano? ¿Por qué otro idioma, Pedro? Si ya sabías inglés, ya sabías español, ya sabías quiché. Claro que sí, pues es algo como le decía al principio del programa, ¿verdad? Que me enamoré de los idiomas y hablando en general me enamoré de los idiomas, pero ¿a qué se basa esto del otro idioma? Porque yo decía, wow, si ya sé hablar el inglés, el castellano y el quiché, ahora quiero aprender otro idioma. ¿A qué me refiero? A sentir, a escuchar la tonalidad de las palabras, que no se escribe ni se habla igual, y que es idioma de otras naciones. ¿Y cómo hiciste con el italiano? Porque en el inglés, pues me imagino que encontraste más material, encontraste estos folletos, y con el italiano, ¿cómo fue que hiciste para aprenderlo?
Claro que sí, pues en primer lugar fue con un diccionario Larousse. Ahí con ese empezaste. Con un diccionario. Mire, pues la base esencial de aprender un idioma es muy fácil. Primero yo decía, Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. Segundo, yo necesitaba hacer esto, escuchar el acento del idioma, ver cómo se escribe y ver cómo lo hablan. A ver cómo le hablan me refiero a que si es despacio, medio o lento. Ok, el ritmo. Exacto, del habla, exacto. Para lo que yo hacía, vine a comprar mi diccionario Larousse de idioma italiano aquí a la librería Progreso, porque ahí es donde compraba el material. Vale. Me ponía a leer el diccionario, como hice con el idioma inglés. Me ponía a leer, y como este es un idioma que es más comprensible, yo me ponía a leer, y a leer todas las noches en mis tiempos libres. Estando yo acostado en la cama, yo leía. O sea, era una ansiedad que yo tenía. Bueno, quiero aprender este idioma, primero quiero aprenderlo. Pues con el pasar del tiempo me animé a empezar a hablarlo. Okay. Me animé, gracias. Te animaste y de ahí buscar italianos para hablar con ellos. Exactamente, el mismo ritmo que hice con el inglés en Antigua Guatemala. Igual buscabas italianos y también te acercabas diciendo que estabas aprendiendo y que necesitabas practicarlo. Y que querías que te corrigieran. Esattamente, in molte occasioni una ragazza ha detto a me bambino perché stai parlando così, ti sveglia molto. Que traduce que chico, ¿por qué estás hablando así? Te has equivocado mucho. Y entonces ya te iban corrigiendo. Yo... ¿Y lograbas hacer lo mismo, Pedro, de lo que nos decías era cambiar tu mundo? Decir, bueno, ya tengo mi mundo español, mi mundo quiché, mi mundo inglés, y ahora estoy haciendo mi mundo italiano. Exactamente. ¿También lo lograba? mismo, exactamente. Eso es lo que yo hacía. Por ejemplo, yo venía y decía, por ejemplo, day, día, ir. Y venía y decía, ¿cómo se dice día en italiano? Giorno. Y entonces ibas armando cómo se decía una palabra en todos los idiomas que ibas aprendiendo. Exactamente, eso es lo que yo hacía. Ahora, la gramática es diferente. Sí, claro que sí. Hay bases que, por ejemplo, para referirse a algo, por ejemplo, si yo digo mi novia, teóricamente dice la mia ragazza. ¿De dónde salió la palabra la? Si solo estoy diciendo mi. Pero es un complemento que en italiano se usa porque se dice la, es como que il es en masculino y en femenino, ¿me entiendes? Ok, y entonces ahí fuiste aprendiendo a cómo armar las palabras y también al ir practicando. Exactamente. Yo me ponía a leer yo ya hacía mis intentos de lectura, me ponía a agarrar mis cuadernos en inglés. Yo lo que hacía era, empezaba a leer en español italiano, aunque estaba escrito en inglés. Yo ponía a hacer mis traducciones complejas del inglés al italiano. Del inglés al italiano, hacías traducciones. Ok, y ¿cuánto tiempo te llevó, Pedro? Mire, pues este idioma me llevó aproximadamente 3 años. Porque es más comprensible. Es más parecido al español. Sí, una similitud. ¿Y después? Después de pues vine yo y pues en ese tiempo yo ya estaba trabajando aquí en la capital porque con mi hermano. Y yo escuché hablar a unas personas que tenían la misma apariencia que los gringos. Ahora dije yo, pero ¿por qué no hablan inglés? No les entiendo nada, o sea, no sé qué idioma. Y yo me acerqué a una de las que andaban ahí, una chava, le dije, mire, ¿qué idioma? Ella habla francés, ellos hablan francés, me dijo. Y yo me quedé así pensando, francés. Yo me quedé así, algo porque francés, alguno come, pero... El francés es para comérselo con frijolitos. Con frijolitos, exactamente. Pero no para... Vaya, entonces yo vine y le dije a la muchacha, mire, por ejemplo, le dije, si ellos hablan francés, ¿cómo se dirá buenos días en francés? Bonjour. Casi es igual que el buongiorno. Me agarró por aprenderlo, pues. Y ahí te capturó el francés. El francés, exactamente. Y por lo que voy viendo, Pedro, tienes muy buen oído en cuanto a que te das cuenta cómo pronunciar las palabras. Bueno, gracias a Dios, pues que él me dio la oportunidad y me abrió el sentido del audio. Pero, mira, lo que yo hago es, como hoy en día la tecnología está en todos lados, ¿verdad? Todo lo que yo hacía es ponerme a escuchar el acento del idioma y copiarlo. Es como que yo estuviera guardando el modo de hablarlo, la voz de los que lo hablan, ¿verdad? Por ejemplo, decía bonjour, ¿cómo allez-vous? Buongiorno, ¿cómo estáis? Good morning, how are you? Es correcto, otsavoch. Buenos días, ¿cómo está usted? Yo lo que hacía es poner mucho oído a las personas que hablaban esos idiomas, porque yo lo que hacía es copiar el acento. Y
Y Pedro, de ahí, bueno, aprendiste, después del inglés fue el italiano y después vino el francés y el portugués. ¿Y cuánto tiempo te llevó el francés? Ese me llevó 3 años a mí. ¿Pero ibas aprendiéndolo simultáneamente, Pedro? Exactamente, yo los llevaba de la mano, o sea, otra cosa que yo tengo que yo... Gracias a Dios, yo puedo estudiar ahorita estoy estudiando 4 idiomas más, pero estamos en este proceso, exactamente. ¿Juntos? Exactamente. ¿Estás estudiando 4 idiomas juntos? Exactamente. Es como que uno llevara matemáticas, física, química. Sí, exactamente. Eso yo hacía con los idiomas anteriormente. Entonces, por eso se completaron los 10 años. ¿Por qué? Porque durante ese lapso yo llevé el italiano y el francés. Ya como en el año 7 empecé con el portugués. Y empezaste con el portugués. ¿Y cómo ibas eligiendo los idiomas? ¿Era porque ibas conociendo personas y decías o ibas pensando cuál seguía cuando ya ibas avanzando en los idiomas? Mire, pues como ahí en la antigua Guatemala es muy turístico, era ya mucho extranjero. Y yo me ponía a escuchar personas que teníamos el mismo aspecto, en este el pelo, ojos y etcétera. Y decía yo, ¿por qué no hablamos el mismo idioma si estamos del mismo? Si nos parecemos. Si nos parecemos. Pero yo escuché a una persona que decía... Bom dia, como está o céu? Estou muito bem, obrigado. O que está fazendo agora? Y se oía muy rítmico. Ritmo. Y yo le pregunté a un guía, porque andaba un guía, ¿y qué idioma que es? Le decía, ese es portugués, mijo. Portugués, ¿qué es? Le decía yo, un idioma de Brasil. Me decía, wow. Pero créanme que el ratito que lo capté, empecé a guardar toda la forma del acento. Se te quedó grabada la forma del acento. Exacto. ¿Y tú te graduaste de bachiller en computación? Sí, así es. Y... cuéntame, Pedro, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué sigue? Porque te estaba entrevistando, mucha gente te pregunta cómo le hiciste, y yo lo que veo en ti es que has sido una persona que se ha enfocado en su tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día, claro que sí. Y todos tenemos que ir a trabajar, y tenemos nuestros horarios de descanso, y sin embargo tú decidías usar tu tiempo para aprender estos idiomas. Claro que sí, pues lo que yo hacía y lo que hago y lo que haré es muy simple. Por ejemplo, en un espacio de tiempo, por ejemplo, yo estoy trabajando, pero miro que ya no hay nada que hacer, o sea, se queda tranquilo. Yo vengo y escojo el idioma que yo quiero leer y aprender. Vengo yo, agarro el cuaderno y me pongo a leer. En la noche, por ejemplo, a esta hora, primero voy a cenar y hacer tales cosas, ¿verdad? De ahí, de las 8, 9 en adelante hasta las 12, me pongo ya hacía traducciones más mayores. Hacer tus traducciones. Ya mayores. Cuando dices mayores, ¿a qué te refieres, Pedro? Ya textos grandes. Textos largos. Textos grandes, me inspiro en lugares. Por ejemplo, escribo sobre Antigua Guatemala, por ejemplo. Yo digo, Antigua Guatemala es un lugar turístico, se caracteriza por sus calles, sus avenidas, su iglesia, su gente, su cultura, sus tradiciones, etcétera. Y entonces, ahora tú ya podrías leer cualquier libro que esté en todos estos idiomas. Exactamente. Ya, gracias a Dios, pues el ojo ya Dios me lo abrió, ya, gracias a Dios, pues sí. Sí. Y cuando lees, igual, estás en tu mundo, ya sea de italiano, de francés, de alemán, porque también hablas alemán. Y estás en ese mundo y dices, ok, aquí es esta palabra y lo piensas en alemán. Exactamente. Yo cuando estoy leyendo en inglés o en francés o en portugués, me enfoco solo en ese idioma. Ya cuando ya quiero hacer traducción abierta o general, yo me enfoco en todos los idiomas. ¿Has tomado cursos de traducción? No, pero con la ayuda de Dios, pues Tú lo has hecho. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, cuéntame qué sigue, Pedro, cuáles son tus sueños, qué quieres lograr, porque, pues, hombre, del cantón Chepol, en Chichicastenango, en Quiché, aprendiendo inglés, pues uno te hubiera dicho, ¿para qué? O sea, aquí muy pocos hablan inglés, y vos dices, que aprende inglés, pero luego italiano, y luego francés, y luego portugués, y ya no hay quien te pare, Pedro. Y entonces... ¿por qué? ¿Cómo hiciste para no perder la fe, para no desmayar? Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @md30. Me pueden encontrar en Twitter como @jjliber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad
hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Es un tanto difícil encontrar a quién puedo decirle yo que, digamos, estoy interesado en vender mi empresa. Mucha gente lo que hace es que busca a sus auditores para ver si ellos conocen de alguien que tenga interés. También a los abogados que tengan un buen posicionamiento en el mercado. Y firmas que se dedican en Guatemala a la negociación y venta de empresas. Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Y estamos platicando con Pedro Pereval y Pérez, con quien estamos platicando acerca de su historia y qué es lo que lo motiva y cómo fue que logró pues aprender tantos idiomas cuando pues Pedro pues vienes del Cantón Chepol, de Chichicastenango, de Quiché, y tal vez te dijeran, bueno, está bien que aprenda inglés, pero cuando empezaste a aprender otros idiomas, ¿qué te decían cuando te veían ya, como decimos en buen chapín, empatinado? Lo primero que ellos me decían va que cuál era mi misión, cuál era mi meta, que qué eran mis sueños de hablar idiomas, qué es lo que yo quería con ello, ¿verdad? Eso es lo que a veces me decían las personas, que cuando me veían estar leyendo, me veían estar estudiando, me decían, pero si mira, si aquí en Guatemala no creo, va. Entonces le decía yo, pero si las esperanzas y la fe en Dios nunca las debe perder. Nunca debes perder esa esperanza. Y cuando ¿cuáles estos sueños? Porque por lo general cuando a uno le motiva algo, lo apasiona, uno le dedica mucho tiempo, y eso es lo que yo veo que tú has hecho, que has preferido, por ejemplo, no digo que no salgas con tus amigos, pero has dedicado mucho tiempo, le has invertido tiempo a esto. ¿Y cuáles son esos sueños que tienes de aprender idiomas? Bueno, en primer lugar, pues es de viajar por países, conocer países, y lo más importante es poner el nombre de Dios en alto, el nombre de mi país y el nombre de mi familia. Y el nombre de tu familia. Y hablando de tu familia, ¿qué dice tu familia? Pues la verdad, ellos se sienten orgullosos, contentos. Mi padre me ha dicho, yo sabía que un día iba a pasar esto, me dijo, porque como él me dijo, yo vi cómo empezaste, me dijo, pues yo como te decía, ánimo, si ese es tu sueño, ánimo, síguelo, no te desanimes. Y eso te dijo tu papá. Uh-huh. Pero, ¿qué te decían? ¿Hubo personas que te dijeron, no, hombre, Pedro, ¿qué haces? Vente, vámonos, vamos a la fiesta o vamos a hacer otra cosa. ¿Para qué estudias esto si pues, somos guardias de seguridad o eres guardia de seguridad? O sea,
¿Ya aprendiste inglés? ¿Ya estuvo? Claro que sí, pues muchas veces las personas me decían, mejor deja eso ahí, mejor vamos a ver chicas, por decir así, vamos a chicas, vamos a tal lado, que mira, ¿para qué hacemos eso? Si mira dónde trabajamos ni lo usás. Entonces, si quieres estuvieras en un buen trabajo, que no sé qué, me decían. Pero yo, sin embargo, yo no presté atención a esas palabras y yo continué hasta que, gracias a Dios, pues, él me abrió las puertas por medio de mi amigo Edgar Lara. Y al final tú continuaste, y eso eso es muy importante en tu historia, porque no te diste por vencido. Y yo siempre, por lo menos hablo que uno tiene que estar listo para cuando se presentan las oportunidades y no cuando están las oportunidades tratar de estar preparado para ellas, sino estar listo para cuando estén ahí. Y Pedro, ya pues nos quedan pocos minutos para seguir con tu historia. ¿Tú quieres viajar? ¿Te graduaste ya de bachiller en computación? ¿Piensas seguir estudiando una vez puedas hacerlo? Claro que sí, pues como comentaba hace días a unos compañeros, yo quiero seguir una carrera que tenga que ver con traducción jurídica. ¿Con traducción? ¿Y quieres hacer? Te comentaba y comentábamos esto fuera de micrófonos, que pienso que para ti va a ser realmente muy sencillo en cuanto a que tienes ya todo el conocimiento y vas a aprender la técnica, y obviamente pues no dudo que lo consigas, Pedro, porque si sigues con esa disciplina y con esa perseverancia, hombre, después ya, no sé, vas a sacar 3, 4 carreras que tengan que ver con idiomas, conociendo lo poco que conozco de ti. La verdad que sí, en primer lugar, pues mi meta, como decía yo a mi papá, que desde que empezó todo esto, pues para mí una nueva meta empezó ya. Empezaste una nueva meta. Siempre estás buscando nuevas metas. Sí, esto va a base de los idiomas. Yo sé que a ninguno, ni a mis amigos, ni a nadie, ni siquiera a mis padres, pero yo sé, todavía ese sello, todavía no lo voy a abrir. Y es una sorpresa para el país. Yo tengo algo para el país, para todos los que me están escuchando, pues tengo algo preparado en nombre de Dios, en primer lugar, pero no lo voy a decir todavía porque es algo hasta que ya se pueda contar. Exactamente. Sin embargo, ya tú ya has hecho mucho. Has hecho mucho porque a mí en lo personal me dejaste pensando, y una de las primeras cosas que pensé cuando te vi gracias al video que subió Edgar fue, ¿y cuál es mi excusa? ¿Cuál es la excusa que uno tiene para no perseguir sus sueños? Mire, pues en primer lugar, pues yo entiendo que a veces uno dice, no, que no puedo. Exacto. Que es que yo no sé si lo voy a hacer bien, pero ¿sabe qué? Yo creo que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. No, primero Dios lo voy a hacer. No me debo rendir. Yo debo alcanzar mis metas. Debo alcanzar mis sueños. Debo poner a mi país en alto. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado, otros países dicen que Guatemala es un país muy bajo, Guatemala es un país analfabeto, pero creo que nosotros no somos analfabetos. A mi punto de vista, Dios nos hizo a todos iguales. O sea, yo no quiere decir que yo esté acá o esté en tal lado, ya soy más. No, al contrario. Yo me siento, como decía a mis compañeros del trabajo, porque ellos me decían, es que ahorita ya saliste en cámara, ya no, y miren, cuates, amigos, yo sigo siendo el mismo. Soy y seré el mismo. ¿A qué me refiero? Porque lo que Dios me dio no es mío, o sea, no es mío. Técnicamente hasta yo me analizo, o sea, no es mío. Solamente digo 2 palabras. Gracias a Él por la oportunidad y a los que me están escuchando, pues quiero decirles estas palabras, que no se desanimen, que no se rindan, que sigan esos sueños, esas metas, que vale la pena luchar, esforzarse y no desmayarse en el camino, no dejar las cosas a media. Porque yo eso decía a medio tiempo de los 10 años que pasaron. Yo decía, ya no voy a seguir. Pero lo dije, lo pensé. ¿Por cuándo pensabas eso, Pedro? ¿Cuándo llegó a alguna situación especial? ¿Tenías algún problema en tu trabajo? ¿O sentías que no ibas avanzando? ¿Qué era lo que te motivaba a pensar eso? Bueno, en primer lugar, lo que yo decía, como uno de aldea, de lugares rurales, decía, pero si no tengo los recursos suficientes para hacerlo, en primer lugar. Pero, sin embargo, hay algo que me dijo, no lo abandones, seguí. Y mira cómo le haces. Exactamente, no te rindas. O sea, puede haber una montaña, pero tú busca cómo cruzar. Puede haber un río, pero tú busca cómo cruzar. Puede haber una gran roca ante ti, pero ve cómo lo cruzas. Pero no tienes que rendirte, porque más adelante hay algo para ti.
O sea, el mensaje para todo lo que me están escuchando, que no dejen sus metas a media, que no abandonen sus sueños, que vale la pena luchar, sacrificarse, primero poner a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo, porque no hay otra cosa que yo pueda decir, porque ahí sí que sin Dios no podemos hacer las cosas. Muchas veces decimos, yo soy bueno, que no podemos decir eso. Como dice su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y es cierto, hasta yo me considero, yo sin Dios no podía ni hablar el castellano. Sin embargo, lo has conseguido y en algún momento, yo recuerdo que cuando vimos el video, Edgar, decíamos, mira lo que logró este chico con un diccionario. Y ya después decíamos, bueno, es que no era el diccionario, es con toda la perseverancia y todas las ganas de querer hacer las cosas. Son las virtudes que hemos podido escuchar y que yo he conocido de Pedro en algunas interacciones: la gratitud con la vida, el no aceptar obstáculos, la perseverancia, el enfoque. Yo muchas veces vi a Pedro practicar sus lecciones con el cuaderno en la mano de pie y bajo el sol, con constantes interrupciones, y continuaba. Esa perseverancia es lo que da esos resultados. Realmente los 10 idiomas que Pedro habla o está aprendiendo son simplemente el fruto de otras virtudes que nosotros los guatemaltecos deberíamos imitar. Así es, que debemos entender que siendo perseverante y aplicando nuestras virtudes podemos lograr grandes cosas. Y ya estamos por irnos, Pedro. Quiero agradecerte que hayas venido a compartirnos tu historia, porque este programa está enfocado y está hecho para emprendedores, aquellos que empiezan sus negocios y que muchas veces le dicen, esa idea está loca, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y que están innovando, haciendo cosas diferentes. ¿Qué les dirías a estos emprendedores y a estos jóvenes en tu experiencia de lograr estos sueños? Claro que sí, a todos los jóvenes, las señoritas, a todos que me están escuchando, pues a que no abandonen su meta. Yo sé que en el camino no va a encontrar críticas, palabras, uno va a encontrar comentarios que van a intentar derribarte, por decir así, mira, no lo hagas porque no sirve. Eso quiere decir que te están intentando botar, pero tú sigue adelante, no importa las críticas, las burlas. Tú no debes de caer por algunos comentarios que ellos lo que quieren ver es que tú te caigas, que no sigas, o sea, que dejes las cosas a media. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lo haces, en primer lugar el que se va a reír es el que hizo la burla. Va a decir, le gané. Y lo que uno tiene que hacer, no. Primero, poner a Dios en primer lugar, y segundo, esforzarse y nunca rendirse. Como dice una canción, never say never, o sea, nunca digas nunca. Es un mensaje positivo que a mí me ha ayudado, o sea, aparte hablando así, eternamente eso me ha ayudado, o sea, me ha motivado a decir, nunca digas nunca. Las adversidades, las críticas, las burlas, los comentarios, entonces eso no debe ser un obstáculo para que uno, yo ya no lo voy a hacer, lo voy a dejar. Y a veces los miedos también están en la mente de uno. Claro que sí, eso también me ha pasado, sinceramente, yo lo digo, a mí me ha pasado, pero si uno no se atreve a desafiar el miedo, uno no va a salir siempre de esa oscuridad, o sea, me refiero, uno no va a salir de ese hoyo, o sea, no va a salir a decir, bueno, ese miedo lo voy a dejar por un lado, yo no voy a ser miedoso, tampoco voy a ser tímido de lo que digan, lo que piensan. Uno debe ser, como decía mi papá, te entra en un oído que te salga en el otro, porque eso es bueno, los consejos de los padres es bueno, aceptarlo. Claro. A todos los jóvenes, y a la señorita, a los niños y a las niñas que nos están escuchando, es bueno escuchar el consejo de los papás porque es lo mejor del mundo, es la mejor herencia que los padres le pueden dar a los hijos. Los consejos es lo mejor que puede uno recibir. Esos consejos y ese perder el miedo porque al final lo peor que puede pasar es que nunca lo intentes, más que equivocarte. Exactamente, mire, pues en primer lugar, para llegar a uno a cierto punto, uno tiene que pasar muchas pruebas. A mí me pasó. Yo estuve en prácticas, en traducciones, yo muchas veces me equivoqué. Y los extranjeros me decían, no se dice así. Y es mejor ser corregido. Y tú decías, me está ayudando, en lugar de decir, qué vergüenza. No, al contrario. Si tú decías, estoy mejorando. Exactamente, al contrario, lo que yo le decía, muchas gracias. Realmente yo le agradezco que me corrija, porque es un bien que la persona le está haciendo a uno, o sea, no está haciendo daño. Yo he conocido muchas personas que se enojan, o sea, dicen, no, este me está regañando, ¿y qué le importa? Pero no, viéndole de este lado, la persona quiere que esta persona salga bien, o sea, que esté recto en lo que está haciendo, o sea, que no en el futuro va a cometer errores. Mejor que los cometan las prácticas y que sea corregido a tiempo, que no vaya en una empresa o institución, en tal lugar, lo vaya a cometer.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por haber venido. Realmente pues le doy gracias a usted, ¿verdad? Porque esta para mí es una bonita experiencia y pues para mí es un honor estar acá. Muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias por haber tenido los ojos abiertos, haber estado atento a lo que sucedió a tu alrededor y por haber compartido esta historia inspiradora y que seguramente le va a cambiar la vida, no solo a Pedro, sino a muchos de los que están escuchando y viendo, que vieron tu video y que están escuchando y viendo a Pedro. Muchas gracias, para mí ha sido un honor, esto ha sido una experiencia maravillosa, aprendo muchísimo de Pedro y estoy seguro que muchos guatemaltecos seguiremos haciéndolo y oiremos de él en un futuro también. Así es, que así sean. Muchos éxitos, Pedro. Gracias, Dios les bendiga, pues a todos Dios les bendiga. Ánimos en lo que tengan en mente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que compartieron nuestra transmisión. Sigan compartiéndola para que más y más personas pues nos preguntemos que cuál es esa excusa para no perseguir nuestros sueños y que nos inspiremos también con alguien que nos está demostrando que se pueden lograr. Y yo me quedo con varios aprendizajes de este programa. Uno de ellos es pierda el miedo, pida ayuda. Pedir ayuda no nos hace menos. Y segundo, siempre vea una oportunidad de mejora. Cada vez que lo corrigen es una oportunidad de mejora. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presentó a María